Bueno, con respecto a la actividad parlamentaria y a la discusión que hemos tenido hoy en la Junta de Portavoces, tenemos que comunicar dos hechos que a nuestro parecer son dos hechos extremadamente graves y que marcan una deriva que esperamos que no se vaya a repetir durante la legislatura, pero los datos que tenemos hasta ahora no nos permiten ser muy optimistas. En primer lugar, nosotros habíamos presentado, y había otra posición o otra propuesta similar, coincidente, por parte del Grupo Mixto de Esquerra Republicana. Nosotros habíamos presentado, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, una solicitud de comparecencia ante el Pleno del Congreso del Ministro de Interior por los hechos sucedidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Solicitamos que el ministro de Interior nos viniera a explicar por qué se había producido el motín, si es que se había producido, y qué había de cierto en las denuncias que algunas organizaciones de derechos humanos habían hecho relativas a posible maltrato de los internos. Recordemos, de internos que están presos sin haber cometido ningún delito, sino en todo caso por tener una falta administrativa, por no tener los documentos en regla. Pedimos la comparecencia del Ministerio del Interior en pleno. Asumíamos que iba a haber una mayoría para que esa comparecencia se produjera, pero tenemos que decir que en el pleno del próximo martes no se va a producir la comparecencia. ¿Y por qué no? No solo porque el Partido Popular haya votado en contra, que eso nos lo esperábamos, sino porque Ciudadanos y el Partido Socialista se han abstenido. Esperemos que esto no marque una línea o que esto no marque un recorrido durante la legislatura, pero de momento las dos decisiones que le hemos visto tomar al Partido Socialista y a Ciudadanos han tenido que ver con cerrar filas con el Gobierno y, en este caso, con tapar las vergüenzas de espacios que hasta ahora han sido opacos a la información y opacos a los derechos humanos. Creemos que los hechos eran de suficiente gravedad como para que el ministro de Interior nos viniera a explicar en el Pleno del Congreso de los Diputados qué está pasando en los centros de internamiento de extranjeros y por qué quienes están allí encerrados se amotinan o tienen que llamar la atención para que les atiendan las organizaciones de derechos humanos. Ojalá esa comparecencia se hubiera podido producir. Desgraciadamente, gracias a la abstención de Ciudadanos y del Partido Socialista, el ministro de Interior, por esta vez, se va a librar. En segundo lugar, como recordarán ustedes, aunque en un pleno votamos y conseguimos que se constituyera una comisión de investigación sobre el presunto uso de recursos y funcionarios públicos del Ministerio de Interior para hostigar o investigar a fuerzas políticas distintas a la fuerza del Gobierno, aunque aprobamos en el Pleno que se constituyera una comisión de investigación, no sabemos por qué en la mesa del Congreso de los Diputados se ha venido retrasando semana tras semana la constitución de esa comisión, mientras que, por ponerles un ejemplo, la constitución de delegaciones internacionales para que los diputados viajen a diferentes cumbres, esa se aprueba con bastante celeridad. Hemos podido preguntarle hoy a la presidenta de la mesa por qué había más prisa con eso que con una comisión de investigación que estaba aprobada en pleno. ¿A qué estaban esperando? Y se nos ha dicho que no estaban esperando, que la podríamos constituir la semana que viene. Muchos nos tememos que si no lo hubiéramos dicho eso no habría sido así. Y, en último lugar, comunicarles que nuestra primera iniciativa, no tenemos cupo en el pleno del siguiente martes, porque corre el cupo, porque entra una proposición del Parlamento de Aragón y corre el cupo y no tenemos, el Grupo de Unidos Podemos no tenemos cupo, pero comunicarles que ya teníamos tomada la decisión y que esa será nuestra primera iniciativa para el siguiente pleno, una proposición de ley para la subida del salario mínimo interprofesional. Saben ustedes que nosotros hemos planteado que el salario mínimo interprofesional tiene que subir a 800 euros en los primeros 2 años de legislatura y hasta 950 en los siguientes 2 años, para finalizar la legislatura. Y esto no solo por una cuestión de justicia social, sino porque decimos que solo si suben los salarios se puede recuperar el consumo y, por tanto, se puede generar empleo de calidad, y al mismo tiempo porque decimos que solo si suben los salarios aumentan las cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, estamos en condiciones de sostener el modelo de las pensiones, que no tiene tanto que ver con que haya muchos mayores en España, sino que tiene que ver con que los jóvenes que están incorporándose hoy al mercado laboral se incorporan en condiciones tales de precariedad y bajos salarios que tienen muy difícil sostener con sus cotizaciones las pensiones de los mayores. Dicho esto, sobre nuestra actividad parlamentaria, quedo a su disposición para preguntas. Sí. ¿Qué tal? Antonio Hernando acaba de decir que es prácticamente imposible que el PSOE apruebe los presupuestos del PP. Me gustaría saber si ustedes creen en su palabra y qué creen que pasará con ese debate. Y también, en segundo lugar, sobre el PSOE también me gustaría saber cómo han sido las relaciones parlamentarias con los socialistas en estos días, más allá de lo que ha pasado en la Junta. Gracias. Gracias.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo eso me lo conozco. Eso es lo que decía con respecto a que no se iban a abstener con el señor Mariano Rajoy. Y, por tanto, yo ahora me parece bien escuchar al portavoz socialista que ellos no le van a votar los presupuestos al Partido Popular. Pero creo que es el mismo portavoz socialista que nos juró y perjuró que ellos no se iban a abstener para dejar que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno. Así que me permitirán ustedes, con toda la prudencia, cogerlo entre alfileres. Yo no sé lo que va a pasar. Creo que las declaraciones que se hagan ya no son indicativas necesariamente de cómo luego se vaya a comportar el Partido Socialista. Tenemos la memoria fresca y todos recordamos oírles decir que no es no y luego no es abstención. De momento, con los presupuestos dicen que no es no. Es posible que el señor Mariano Rajoy a sus rehenes les vuelva a tratar como tales y vuelva a decirles: oigan ustedes, es que se tienen que abstener porque el país no puede seguir más tiempo bloqueado y lo que les pido a ustedes es una abstención de país por responsabilidad. Es decir, la misma jugada con la que llegó al Gobierno. Creo que Mariano Rajoy, en su discurso de investidura el sábado, que cambió sustancialmente con respecto al del miércoles, en su discurso de investidura el sábado y en el nombramiento de los ministros, ha mostrado claramente que él es consciente de que no es presidente en virtud de un acuerdo. Mariano Rajoy no es presidente de España ni por los votos que ha obtenido, que no le daban, ni es presidente de España en virtud de un acuerdo con otras fuerzas políticas. Mariano Rajoy es presidente por derecho de conquista. Es presidente porque ha sido capaz de quebrar al que hasta ahora iba a ser el principal partido de la oposición. Nosotros hemos señalado ya que un gobierno que es gobierno en esas condiciones no es más fuerte, sino más débil. Ayer PP y PSOE se turnaban en el poder, hoy se necesitan para gobernar. Eso no es que las élites sean más fuertes, eso es que son más débiles. Como es presidente por derecho de conquista, se comporta con sus rehenes de la misma manera. Así que algunos se acordarán ustedes de esas especulaciones un tanto ingenuas que decían que era posible que Mariano Rajoy les comunicara los nombres de los ministros, que algunos ministros fueran independientes, que algunos ministros fueran un perfil un poco más amable y más negociador, y en lo fundamental nosotros hemos visto el mismo Gobierno y, por cierto, a los que salen del Gobierno se los premia, me acabo de enterar, con presidencias de comisiones en esta Cámara. Así que yo creo que Mariano Rajoy lo que cabe es que se comporte de la misma manera. Le hemos oído decir que Bruselas exige 5.500 millones de euros de recortes este año y posiblemente la misma cifra el año que viene. Eso Bruselas lo exige, en primer lugar, porque las últimas cuentas en los presupuestos que hizo el señor Montoro eran falsas. Y no eran falsas porque el señor Montoro no sepa sumar, eran falsas porque el señor Montoro quería aflojar un poco con los recortes para llegar a las elecciones con las cuentas un poco más desahogadas. Así que lo que hizo fue darle una patada para adelante a los recortes y guardarse algunas tijeras debajo de la alfombra. Ahora, con el Gobierno conquistado, levantan la alfombra y enseñan las tijeras de siempre. Nosotros todavía no le hemos oído al Gobierno del Partido Popular decir de dónde va a sacar esos 5.500 millones de euros. Me van a permitir que sea escéptico y que no piense que lo van a sacar de la reactivación económica, de hacer que la banca devuelva una parte de las ayudas públicas que nos debe a todos los españoles o de hacer que los ciudadanos españoles más ricos paguen en el mismo porcentaje que pagan sus colegas en Europa. Como no creo que hagan eso, creo que lo que harán será volver con los recortes. Nosotros ya le vamos a decir que no, que esa es una salida injusta e ineficaz a la crisis. Lo que digan las otras formaciones políticas no lo sé, pero yo ya les he oído más veces decir que no es no y después regalarle la abstención. Sin ir más lejos, esta misma mañana en la Junta de Portavoces podríamos haber tenido al ministro de Interior explicándonos qué sucede en los centros de internamiento de extranjeros y por qué son lugares tan opacos. Si no lo tenemos es por la abstención del Partido Socialista y de Ciudadanos. Con respecto a la pregunta de cuál es nuestra relación con el Partido Socialista, tengo que decir que creo que todavía no están muy claros los interlocutores y la organización interna que vaya a tener el Grupo Parlamentario Socialista. Yo ahí no me meto, eso es una cuestión que a nosotros no nos corresponde, pero ha habido unas semanas de incertidumbre y de provisionalidad. Cuando eso se aclare, las relaciones volverán a ser como con el resto de grupos parlamentarios, digamos, de cordialidad y de negociación cuando haga falta. Sí, señor Rejón, yo quería preguntarle por unas declaraciones de la presidenta de Madrid esta mañana en el programa Ana Rosa de Telecinco. Ha calificado de niñería y mezquino acusar a los medios e incluso acusarla a ella de estar detrás del caso Espinar. Usted ya dijo que no creía en las teorías de la conspiración, pero yo quería saber si usted cree que la mano de Cifuentes está detrás de todo esto y si le parece criticable el hecho de que el señor Pablo Iglesias viva en una vivienda de protección oficial heredada de su familia, tal y como le parece a la señora Cifuentes. Gracias. Empiezo por la segunda. Yo no sé dónde vive la señora Cifuentes. Sé dónde vive Pablo, y lo sé desde hace muchos años. Y vive en el mismo barrio donde ha vivido siempre, que es una casa de una tía abuela suya,
en la que después comenzó a vivir él cuando pudo asumir los gastos. Y además creo que lo ha podido ver todo el mundo. Creo que esto es una ridiculez. Creo que es una ridiculez y que es una suerte de pataleta. Y por otra parte estamos orgullosos de tener representantes políticos que siguen viviendo en los mismos barrios donde han vivido siempre. Con respecto a las insinuaciones de la señora Cifuentes, creo que la señora Cifuentes tiene mucho interés en que hablemos de unas casas y muy poco en que hablemos de otras. Creo que la señora Cifuentes tiene poco interés en que hablemos de por qué el anterior Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular le estaba regalando vivienda pública a los fondos buitres y por qué el actual Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena lo recupera para ponerlo como vivienda social. Creo que esa política, que tiene que ver con del lado de quién se ponen los poderes en el Ayuntamiento de Madrid, ilustra claramente nuestras diferencias. Antes había una administración del mismo partido que la señora Cifuentes que le regalaba la vivienda a los fondos buitres. Ahora hay una que recupera vivienda de todos los madrileños para ponerla al servicio del alquiler de todos los madrileños. Creo que ilustra claramente cuáles son las diferencias. Y sobre las aclaraciones que tenga que hacer la señora Cifuentes, que le pregunten a ella. Si se pone nerviosa ya sabrá, pero eso son cuestiones que tiene que resolver ella. Volviendo un poco al tema de las relaciones con el Partido Socialista, Antonio Hernando ha dicho que va a intentar formar mayorías en torno a sus proyectos y, como ya ha puesto encima de la mesa algunas prioridades, por ejemplo, la ley de mejora de calidad educativa, que va más allá de la suspensión de las reválidas, ha hecho toda una serie de propuestas, o, por ejemplo, también otra prioridad, el pacto por la violencia en contra de la violencia de género. ¿Puede haber acercamiento? ¿Puede haber llevar propuestas comunes? Gracias por la pregunta. Sí, claro que puede haberlo. Lo que tiene que haber es claridad y decisión. Yo creo que estos temas, que seamos capaces de derogar la LOMCE para sustituirla por una ley educativa que cuente con la aprobación, y me interesa dejar esto claro, se habla muy a menudo de que hay que hacer un pacto de educación. Yo creo que es verdad que hay que hacer un pacto de educación, pero que lo más importante de ese pacto educativo no es que acuerden los partidos políticos, es que cuente con las asociaciones de madres, padres y tutores, con los profesores, con los estudiantes y con los colectivos organizados que defienden la educación pública. Ese es el Pacto Nacional por la Educación que yo creo que hace falta. Nosotros, si se trata de derogar la LOMCE para asegurar una educación universal, gratuita y de calidad, claro que vamos a estar de acuerdo y claro que vamos a hablar con todo el mundo. Si se trata de alcanzar... Yo ahí creo que, desde luego, no hace daño un pacto de Estado en materia... Ellos le llaman violencia de género, nosotros le llamamos violencia machista. Creo que desde luego no hace daño, pero en lo fundamental que nos tenemos que poner de acuerdo es en que, más allá de los minutos de silencio que hagamos en el Congreso y más allá de las leyes que aprobemos, hacen falta recursos. Las administraciones del Partido Popular han venido, desde los últimos años, recortando en prevención y atención a las víctimas de violencia machista. Por cierto, que no es solo una violencia que se ejerza dentro de la pareja. Si no nos ponemos de acuerdo en que las medidas las tenemos que dotar de fondos, en realidad lo que estamos haciendo es brindis al sol. Y con respecto a la posición que mantenga el Partido Socialista, yo creo que esa es la incógnita. Creo que nadie duda de cuál es la posición que vamos a mantener nosotros. Cuando vengan los 5.500 millones de euros que exige Bruselas de recortes, ¿qué posición vamos a tener nosotros? Creo que ustedes no dudan. Creo que nosotros vamos a decir que el camino de los recortes nos hace un país más pobre, más desigual y con más dificultades de salir de la crisis. Creo que la duda es si cuando Mariano Rajoy tire de las riendas, sus rehenes se van a cuadrar o no, o van a mantenerse firmes. Si se mantienen firmes, habrá mayoría. Si no se mantienen firmes, nos dejarán solos, enfrente del Gobierno de la resignación. Querría hacer ahí una precisión. Hemos conocido el último CIS, que muestra claramente que estamos en condiciones de ser la fuerza que representa un modelo alternativo, un proyecto de país alternativo al Gobierno de la resignación de Mariano Rajoy. Pero al mismo tiempo quiero decir que nosotros no vamos a crecer por los errores de otros. Nosotros no vamos a ocupar ese espacio ni vamos a construir una mayoría popular nueva solo por los errores, por las quiebras o por las dificultades de otros. Lo vamos a hacer por nuestra capacidad de encarnar una alternativa de país más justa, más equilibrada y más democrática. Y por tanto lo asumimos como unos deberes a hacer. Tomamos el CIS como unos deberes de qué cosas, de qué oportunidades tenemos, pero también de qué responsabilidades tenemos por delante. Sí, Bueno, van a ser todas. Sobre esto último, precisamente, ¿no? Quería pedirle que se expanda un poco más y una lectura un poco más autocrítica, ¿no? En el sentido de no recoger esos votantes que perdería otra fuerza política a la que ustedes, siempre han tendido la mano a ese electorado. Gracias. Voy a intentar no expandirme mucho. Bueno, ya digo que lo asumimos fundamentalmente como unos deberes, como una tarea que tenemos por delante. Yo creo que ha podido haber muchos votantes de diferentes formaciones políticas que han vivido unas últimas semanas en shock.
porque han visto a sus representantes políticos votar lo contrario de lo que les dijeron. Cuidado, no me estoy refiriendo solo al Partido Socialista. Albert Rivera se pasó 2 campañas diciendo que ni por activa ni por pasiva nunca Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy no podía regenerar la democracia española. Es posible que también haya alguna parte de sus votantes que se hayan quedado un poco decepcionados o que sientan que ellos no votaron para esto, que no votaron para lo que luego se produjo en la investidura vergonzante de Mariano Rajoy, que le permite volver a ser presidente. Y, por tanto, creo que hay una parte de la población española que está golpeada y que está presa, me parece, de la incertidumbre o incluso del desánimo. Creo que el Gobierno de Mariano Rajoy, lo he explicado en otros foros, que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene como objetivo fundamental la derrota moral y cultural de todas las gentes que confiaron en que era posible el cambio político. Y ese es un objetivo incluso más importante que las leyes que apruebe. Por eso lo llamo un gobierno de la resignación, porque creo que tiene como objetivo fundamental decir hasta aquí llegó el ciclo de cambio iniciado el 15 de mayo del 2011. Ya no se puede hacer nada más, siempre ganamos los mismos. Creo que una parte de la población española a la que no le gusta este gobierno que ha salido, pero que no ha visto muy claras las alternativas, ahora está en un cierto estado de conmoción. Bien, entiendo que nuestra tarea hacia adelante, nuestra responsabilidad, pero también nuestra oportunidad es garantizar no solo que las medidas de este Gobierno son injustas, sino que hay alternativas, que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y eso lo tenemos que... Ese es un trabajo para el que, seguramente por primera vez en nuestra historia, tenemos tiempo. Sí, si usted considera que ha habido sí o no una conspiración contra Ramón Espinar, por un lado, y por otra parte, si a Podemos le preocupa una posible victoria de Donald Trump. Con respecto a las conspiraciones, yo siempre he dicho lo mismo. Yo nunca creo en las conspiraciones o en las manos negras como formas de explicar fenómenos políticos. Eso no significa negar que a todos los portavoces o las caras conocidas de Podemos, en cuanto hemos dado un paso adelante, se nos ha tratado con inusitada dureza y se nos ha tratado con mucho rigor. Y se nos ha investigado, preguntado y repreguntado, seguramente con más énfasis del que se hace con otros representantes políticos. Pero eso nos ha pasado a todos y a todas, en cuanto que hemos dado un paso adelante, y lo asumimos como gajes del oficio. Con respecto a la cuestión de Donald Trump, yo creo que las elecciones en Estados Unidos se perdieron cuando Bernie Sanders perdió las elecciones primarias en el Partido Demócrata, y que a partir de ahí se perdió la posibilidad de una alternativa popular, democrática y de justicia social para los Estados Unidos. Ahora bien, creo que lo que Trump representa es una amenaza, no lo digo tanto como europeo, es fundamentalmente una amenaza para la población estadounidense de origen inmigrante y sobre todo es un retroceso social, cultural y democrático. Y por tanto esperamos y deseamos que el señor Donald Trump no gane las elecciones. Pero, ojo, también lo tomamos como síntoma. Ojalá Donald Trump no gane las elecciones, pero el problema no es Donald Trump. El problema es que un discurso así sea capaz de movilizar a millones de ciudadanos norteamericanos. Y ahí me permitirán un pequeño punto de orgullo nacional. Vivimos en uno de los pocos países en el mundo en el que el desencanto con las élites políticas, con la desigualdad y con el secuestro de las instituciones por los privilegiados no lo han capitalizado opciones xenófobas ni racistas, sino que lo hemos capitalizado modestamente o lo hemos articulado modestamente formaciones que decimos que lo que hace falta no es menos justicia social sino más y que lo que hace falta no es menos democracia sino más. No pasa en todos los países. Frente a la ola de xenofobia y de fuerzas reaccionarias que capitalizan la crisis culpando de la crisis a los de abajo, en España las fuerzas que han salido a enfrentar la crisis apuntan a los de arriba y no a los de abajo. Para mí eso es un motivo de orgullo de sentirme español. Sí, portavoz, volviendo al CIS, estos deberes que ha planteado que tiene el partido, yo quería preguntar por un dato concreto de cómo se aterriza en ese debate que ustedes tienen sobre los tonos o dar miedo o no dar miedo, el dato de que Podemos sea el partido por el que más españoles declaran que no votarían nunca. 52% de españoles declaran esa intención. Gracias. Gracias. Es un dato fundamental. Es un dato al que presté mucha atención ayer, entre muchos otros datos, ¿no? Sobre todo entre muchos otros datos que señalan una cierta brecha territorial y generacional en los patrones de voto y que muestran que hay... y en el acceso a la información y que muestran que claramente hay dos países. Hay un país en el que el cambio político ya ha ganado y hay un país en el que resisten mucho más los partidos tradicionales. Con respecto a este elemento,
yo creo que es normal que una formación política de cambio suscite entre las fuerzas políticas tradicionales más inquietud y que, por tanto, bueno, pues sea una opción un poco más polarizadora, en torno a la cual se articulen posiciones más fuertes, tanto de amor como de suspicacia, pero creo también que nosotros tenemos que trabajar y asumir como un deber fundamental que si hay, creo que era un 52%, si lo estoy citando de memoria, de los españoles que declaraban, digamos, una intención negativa de voto por nosotros, entre ese 52% hay gente, seguro que hay gente desahuciada. Seguro que hay gente que trabaja en precario o sin contrato. Seguro que hay gente que ha visto cómo sus hijos se tienen que marchar de España para trabajar fuera porque aquí no tenían trabajo. Seguro que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes o que vive gracias a la pensión del abuelo. Bueno, ahí tenemos una tarea. Cuando hablamos de unidad popular no hablamos de juntar siglas ni banderas. Hablamos de que una buena parte de la gente que está más golpeada por las políticas injustas de la crisis y por el saqueo de las instituciones públicas confíen que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y ahí tenemos nosotros la tarea de generar esa confianza y esas garantías. Sí, yo quería preguntar... Bueno, ¿doy? Sandra, vale. sí. Quería saber, ya hay fecha para la apertura solemne de las Cortes, quería saber qué harán los diputados de Unidos Podemos, si estarán todos presentes, si dentro del grupo hay distintas posiciones o no hay ninguna diferencia al respecto, y también preguntar por el primer viaje que hará el rey ya con el gobierno operativo y será Arabia Saudí. ¿Qué les parece? Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, todos nuestros representantes han ido a ver al jefe del Estado a la Zarzuela, que no es la sede de la soberanía popular. Cuando el jefe de Estado, no elegido por nadie, viene a la sede de la soberanía popular, nosotros nos vamos a permanecer en nuestro lugar de trabajo, entre otras cosas porque a nosotros sí nos han elegido los ciudadanos españoles. Con respecto a la cuestión del viaje del monarca a Arabia Saudí, hombre, a lo mejor no era el más adecuado, a lo mejor no era el primer sitio que había que visitar. Yo escuché unas declaraciones que no sé si son muy recientes del del embajador ante los Estados Unidos de Arabia Saudí, al que le preguntaban si iba a dejar de bombardear Yemen y que respondió diciendo, hombre, dejar de bombardear Yemen sería como dejar de golpear a mi esposa. Ayer tuvimos el día de movilización que pudimos acompañar contra las violencias machistas. Me gustaría que los representantes en el exterior del Estado español mostraran un poco más de sensibilidad con respecto a países que violan los derechos humanos. Y me pregunto también por qué esos países saldrán menos en algunas informaciones o se les dará menos cancha de la que nosotros creemos que se le debería dar. Igual nosotros no habríamos elegido ese destino como el primer viaje internacional del jefe de Estado y esperamos que el ministro de Asuntos Exteriores esté a la altura y se posicione. Le hemos pedido que se posicione sobre eso y le hemos pedido que se posicione con respecto a las violaciones de derechos humanos y de derechos civiles que el Estado turco está cometiendo contra diputados elegidos por su ciudadanía. Sí, redundando sobre el viaje de Felipe VI a Arabia Saudí y la crítica de Podemos, el pasado 17 de febrero la Diputación de Cádiz, el alcalde José María González Kichi, votó a favor de una propuesta que decía acelerar el contrato de 5 corbetas de guerra de Arabia Saudí para Navantia. Y quería una pregunta es cómo se conjuga un poco el discurso en materia internacional con la realidad local de ciertas poblaciones. Y la siguiente, que no tiene nada que ver, simplemente si cree un error estratégico la beligerancia que Podemos tiene con algunos medios de comunicación, si cree que eso le perjudica. Gracias. Gracias. Con respecto a la primera, entiendo las declaraciones de Kichi como alcalde de Cádiz y entiendo que a él no le corresponde decidir, porque le han votado para ser alcalde de Cádiz, la política exterior española. Y entiendo también que hay empresas españolas que tienen diferentes negocios con diferentes países. Pero creo que en las muestras de política exterior se debería ser más cuidadoso a la hora de elegir a qué países se les hace los primeros guiños o a qué países se les hace determinados guiños. Y, por tanto, que no se puede cargar a un alcalde con la responsabilidad de la política exterior española, que nosotros defendemos que los astilleros puedan tener carga de trabajo, pero que nos gustaría una mayor sensibilidad de nuestros representantes en el exterior hacia países que está documentado que violan reiteradamente los derechos humanos. Con respecto a la relación con los medios de comunicación, lo hemos dicho muchas veces, nosotros hemos asumido como gajes del oficio que a nosotros se nos evalúe con un rasero, creo, a veces un poco más duro que el de otros representantes políticos. Hemos señalado a la vez que eso podría inducir a una parte de la ciudadanía al cinismo, ya que tú dices que hay que cambiarlo todo
te voy a juzgar con una vara más dura. Ahora, que si dijeras que las cosas están bien como están, no te juzgaría con esa dureza. Ergo, aplícate el cuento. Pero lo hemos asumido siempre, creo, con toda naturalidad y con toda responsabilidad, dando respuestas a todas las preguntas en todos los momentos y asumiendo que el trabajo de los periodistas es preguntar, es publicar noticias y que nuestro trabajo es dar respuestas ante esas noticias y que, por tanto, lo seguiremos haciendo. Creo que lo hacemos desde el primer momento y sin ocultar nada. Creo que eso contrasta con la relación que algunas otras formaciones políticas tienen con los medios de comunicación a los que, digamos, dispensan un trato intermitente, por el que algunas veces se explican las cosas y otras veces las cosas se pueden explicar por pantalla de plasma. Creo que tenemos que acostumbrarnos a un diálogo que no siempre tiene por qué ser cómodo, pero que tiene que ser un diálogo abierto entre los medios de comunicación, en un triángulo entre los medios de comunicación, la sociedad española y los representantes políticos. Sí, buenas tardes. Le iba a pedir una reflexión sobre lo que cree que puede pasar en Podemos en los próximos días cuando concluyan las primarias en Madrid. Es decir, si se abrirá al fin un debate sobre esa etapa precongresual, se empezará a hablar de fechas, de ese Vista Alegre 2 y si puede influir un resultado u un otro en ese debate. Gracias. Creo que con respecto a las elecciones primarias para renovar el Consejo Ciudadano y la Secretaría General en la Comunidad de Madrid, que por cierto están teniendo una participación muy elevada de la que estamos profundamente orgullosos, la pregunta que fundamentalmente se están haciendo los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid que quieren participar en el proceso es, en primer lugar, cómo se construye una organización más atenta, más capaz, más plural para los retos de la siguiente fase y, segundo, cómo se construye una organización más ganadora y, por tanto, que hable menos de sí misma y que hable más de la capacidad de ganar hacia afuera o de los problemas de la gente. Pero quiero ser muy claro al respecto. Es un proceso madrileño que tiene que ver con la decisión de los inscritos y de las inscritas en la Comunidad de Madrid y que, por tanto, les compete solo a los inscritos y las inscritas de la Comunidad de Madrid y del que toda traslación estatal es una especulación. Compiten o disputan diferentes opciones que son madrileñas y eso se va a dirimir en clave madrileña gracias, creo, a la madurez y a la inteligencia colectiva que han demostrado nuestros inscritos, nuestros simpatizantes que nos han acompañado hasta aquí en todo este proceso y que han tomado todas las decisiones demostrando, creo, un elevado nivel de inteligencia colectiva. Pero es un proceso madrileño que tiene lectura en clave de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una compañera suya, Irene Montoro, ha dicho esta mañana respecto al tema de Ramón Espinar, que son los poderosos intentando destruir Podemos, intentando destruir a su partido. Después de escucharle a usted, sobre todo lo que tiene que ver con la profesión del periodismo, entiendo que no comparte esta afirmación de Irene Montero. Son los poderosos intentando destruir Podemos. Gracias. Bueno, yo no tengo dudas con respecto a que hay algunos poderes económicos fuertes en nuestro país a los que nosotros no les hacemos especial gracia. No creo que esos poderes económicos sean los trabajadores del periodismo, pero creo que hay poderes económicos a los que nosotros no le hacemos especial gracia. Pero creo que, en todo caso, la única manera que tendrían de conseguir eso sería que Podemos quedara encerrado a hablar de sí mismo o, peor aún, hablar de ellos. A mí me parece legítimo que haya diferentes actores políticos, económicos o mediáticos que tengan una opinión sobre los procesos de primarias en Madrid, en Extremadura o en Andalucía. Es perfectamente legítimo. Pero nosotros hemos llegado hasta aquí no comprándole al adversario sus categorías y, por tanto, no regalándole el papel de árbitro a nadie, tenga el papel que tenga o tenga la posición que tenga. Son legítimas que se expresen todas, pero nosotros caeríamos en una trampa si dejáramos que eso nos dividiera. Afortunadamente no está pasando. Está habiendo miles y miles de madrileños y madrileñas que están participando en un proceso de discusión política, que ya participaron en la primera vuelta para elegir qué documentos les parecían los mejores y que van a participar en la segunda vuelta para decidir quiénes son los compañeros y las compañeras que les parecen más capaces de ponerse enfrente, digamos, de un mejor Podemos. Y me enorgullezco de que la discusión sea así y sea en abierto. La única otra alternativa que sean así en abierto es que las cosas se produzcan por dedazo. En nuestro caso, deciden miles y miles de madrileños. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle sobre este proceso que se está dando en Madrid. Ayer el diputado madrileño y miembro de la candidatura de Rita Maestre, Emilio Delgado, denunciaba que parte de la dirección estatal de Podemos había utilizado el asunto de la polémica de Espinar para hacer campaña a favor de la candidatura de Espinar. Entonces, quería saber si usted está de acuerdo con estas afirmaciones y cree que ese
bueno, él también decía que se había roto el protocolo de neutralidad por parte de la dirección, entonces quería saber si está de acuerdo con ello y cree que ha pasado. Por otra parte, también sobre el CIS, si cree que esta vuelta este discurso de Pablo Iglesias de las últimas semanas, que recupera un poco la dureza y ese discurso del miedo de los inicios, puede ser una de las causas por las que Podemos no recoge esos votantes que pierde el PSOE. Y luego, otra cuestión al margen, saber qué opina sobre esta denuncia que hacían los sindicatos policiales sobre el comportamiento de Bódalo en la cárcel, que le acusan de amenazar a un funcionario. Gracias. Gracias por las 3 preguntas. Con respecto a la primera, a mí no me corresponde y me van a permitir que ahí me mantenga escrupuloso valorar las declaraciones de los diferentes miembros de las diferentes candidaturas. A mí lo único que me corresponde como secretario político de todos en España y por extensión en Madrid es mantenerme escrupulosamente neutral. Yo soy ciudadano madrileño y por tanto voto, pero cuando hago declaraciones las hago como secretario político y por tanto lo que me corresponde es mantenerme, digamos, neutral y saludar que se produzca una discusión fraterna en la que participan miles de madrileños. Con respecto a la cuestión del barómetro que publica el CIS, yo creo que nos queda trabajo por hacer, pero no creo que se deba tanto o que ese trabajo por hacer tenga tanto que ver con el tono como que hay mucha gente que nos está pidiendo que le ofrezcamos garantías y que esas a veces se ofrecen con el tiempo. Creo que lo he contado en alguna vez, pero creo que lo he contado en un tono más informal y no sé si alguna vez lo he contado aquí. Me acuerdo de la anécdota de un amigo mío que me decía que tenía una abuela que le decía: yo os voy a votar, pero en las siguientes. Es decir, yo quiero que repose el fenómeno, yo quiero que me expliquéis que vosotros no solo impugnáis lo que existe, sino que sois capaces de construir un orden alternativo, una España mejor, con garantías para sus ciudadanos. Bueno, pues yo creo que tenemos esa tarea, ante nosotros. Creo que no van a ser los errores de otros los que nos permitan crecer, sino nuestros aciertos. Y nuestros aciertos tienen que ver con el mientras tanto. Podemos tiene que ser una fuerza que le demuestre a la gente que puede ser útil, que no hay que tirar la toalla, que no hay que resignarse ante el gobierno de la resignación y que hasta que se vuelvan a abrir las urnas tenemos la posibilidad de construir una alternativa que le demuestre a la gente que podemos vivir en un país que no deje nadie atrás. Con respecto a esas denuncias, no las conozco. He conocido, sí, que el señor Andrés Bódalo ha estado encerrado en el régimen de aislamiento, en lo que se llama los ficheros FIES, que son ficheros que han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por atentar contra la dignidad de los internos. No sé por qué se ha producido, pero desearía que pudiéramos tener un sistema penitenciario que estuviera más orientado a la reinserción que al castigo. Y en todo caso siempre hemos dicho que contamos entre nuestras filas con gente que por su militancia ha acumulado diferentes multas o diferentes querellas y que no tiene nada que ver y que es el ejemplo exactamente contrario de aquellos que entre sus filas tienen a tramas mafiosas enteras que se están sentando en el banquillo de los acusados de los tribunales. Sí, yo quería... La última, si parece, para dejarle... Sí, ya la última. Quería preguntarle si tienen previsto ustedes acudir a la apertura solemne de las Cortes. Me han preguntado antes, he dicho... No pasa nada, pero respondo otra vez. He dicho que nosotros fuimos a la Zarzuela, que no es la sede de la soberanía popular, y que ahora que el jefe de Estado viene a la sede de la soberanía popular, nosotros vamos a estar en nuestro puesto de trabajo, porque a nosotros sí nos han votado millones de españoles para estar en ese puesto y que, por tanto, estaremos. Vale, muchas gracias.